Mi nombre es Ricardo Módica, arquitecto, resido en la Universidad de Buenos Aires, pero un poco lo que comentábamos era, yo me recibo, digamos, termino el secundario como bachiller en el 66, empiezo en la Facultad de Ingeniería en La Plata. Justo hoy me venía acordando un poco porque digo, vamos a hacer memoria de lo que tengo que contar, porque si no, justo una anécdota que me ha quedado muy grabada es volver de la facultad. Yo volvía de La Plata a Temperley con tren, y ahí caminaba 2 cuadras a la avenida y tomaba un colectivo que me llevaba a Banfield, ahí 30 cuadras más. Y claro, llegaba como en la matina, porque empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche las clases. Y el último tren nos esperaba a nosotros, salía a 23:30, llegaba como a la 1 de la mañana. Así que sentado en el cordón de la vereda, viene uno de los colectivos, que venía uno cada rato, cada tanto, y cuando subo al colectivo estaban anunciando el golpe militar contra Ilia, el gobierno de Onganía. Me quedó regrabado porque subir al colectivo y escuchar ese impacto me dio como que... y me quedó muy grabado porque la fecha que yo empecé ingeniería. O sea que de ahí nomás, bueno, empezó a venir todo el tema, seguro ustedes ya lo saben, la bendita historia de las intervenciones en universidades. Claro. Lo clásico es conocer la Universidad de Buenos Aires. Claro, la noche de los bastones. Claro, eso que pasó ahí pasó en la Universidad de La Plata. Bueno, obviamente trastocó todo porque... Para mí no, porque yo empezaba. Claro. Yo empecé con el milico. Digo, no hubo un periodo democrático como supongo que fue el de gobierno de Ilia, y empecé ahí a cursar. Ahí hay un terreno que no sé exactamente desde cuándo es que largué, esa fecha no la tengo, pero digo, en el año 70 doy el ingreso tanto en arquitectura en La Plata como en arquitectura en Buenos Aires. Y empiezo en Buenos Aires. En el año 70 estábamos en un periodo todavía democrático. El 28 de junio, el día anterior, participo de una marcha que se hace, pero esto como empleado del comercio, como comisión interna. Participo de la concentración que se hizo en Plaza de Mayo para pedir que se vaya López Rega. El 29 de junio, el 28 o el 29, cuando nace Camilo, es cuando López Rega renuncia y se va. Después, vino la parte del golpe de Estado, la dictadura militar, que es en el 76, y yo estuve en la facultad hasta 78. El 78 nos fuimos para preservar la salud, digamos, algunos lo que tenían o contactos o plata se iban a Europa. Nosotros fuimos a la Teresita, la provincia de Buenos Aires, presuponiendo que, bueno, una cosa era Buenos Aires, otra cosa era una ciudad veraniega, balnearia, costera, chiquita, pero lamentablemente ahí una de las tristes anécdotas que tenemos es que empezaron a aparecer cadáveres en la playa, porque esto de tirar gente por los aviones en el Río de la Plata, el reflujo o a la larga terminaban apareciendo. Y había todo un sistema municipal de cerrar las playas, y cuando vos veías trabajar grandes máquinas con topadoras y moviendo arena y demás, y camiones que entraban y salían, era porque habían encontrado cosas, entonces hablaban de obras públicas en la playa. En el 82 volvimos de Buenos Aires, cuando ya más o menos la cosa estaba más tranquila, como estamos hablando ya de, digamos, un poco que venía la democracia. Y volvimos a Buenos Aires mal porque nos contrafundimos. Teníamos una empresa constructora con mi cuñado. Yo estaba bastante avanzado, pero me faltaban 3 materias o 2 materias, y ya trabajaba en una empresa constructora. Hay otro poco que me queda así como grabado, también es toda la época de las Malvinas, donde yo estaba a cargo de una obra bastante importante en los laboratorios Squib, que nunca entendí, bueno, supongo que habrá sido algún negocio, que el gobierno militar había comprado los laboratorios Squib. Es un campo como de un parque como de 6-8 hectáreas en la zona de San Isidro, con unos edificios larguísimos, hermosísimos, como si fuera asemejado a una ciudad universitaria. Claro. Estos laboratorios eran muy importantes en su época. Después, con el tema de toda la pelea, especialmente con Ilia, de los laboratorios y demás, eso había quedado como abandonado. Por eso digo que algún negocio había, porque estaban comprando algo abandonado. Se reciclaron y pasaron todo eso, pasó a Senasa, a otros organismos estatales. Y el recuerdo mío era ir y venir en un auto de la empresa, que yo con el cual iba y me movía, y escuchar todos los avatares de lo que era la guerra de Malvinas, ¿no? En cuanto a mi carrera, no, porque ni
ingeniería ni arquitectura tiene una connotación. Sí, por supuesto que no hablábamos de la arquitectura soviética, por ejemplo. Está bien. Obviamente que no. Bien, bien. Ni de lo que era la arquitectura en Cuba. Está bien. Para nada. Usaba mucho el apunte. Como que se dieron medidas de seguridad, estoy hablando de Buenos Aires, para no mezclarle los tantos. Pero como que toda la parte educativa, bueno, que eso lo resuelvan los profesionales del caso, ¿no? Toda una primera etapa, digamos, como que yo me contaban las cosas, hasta que empecé a participar más en política universitaria, y bueno, alguna toma de facultad nos sacaron a los palos, ¿no? Salí por las ventanas, el edificio central de Ingeniería de La Plata está en el medio de un bosquecito, está en una manzana absolutamente arbolada, y vos ni la ves. Hasta que no vas dando todo, sí se ve, pero quiero decir, tenés que ir haciendo todo el caminito hasta que ya aparece la facultad. Bueno, salir de noche de ahí, todo el recorrido, porque llegar a la avenida 7 era como que ahí ya estabas a la avenida, ¿no? 7, número 7, era como que zafaba. Bueno, los palos, perros, de todo lo que había, hasta 100 metros más o menos era. Bueno, algunos escapamos y otros terminaban en cana. Era otro tipo de represión, digamos, era más de largarte. Digamos, a los 15 o 20 días te estaban largando. No hubo la represión sanguinaria que hubo en la época de la dictadura, ¿no? Los compañeros que eran chupados, no hablábamos de detenidos, decíamos chupados. Claro. Y en la universidad y en arquitectura, si bien no participé de lo que era el cuerpo de delegados de la facultad, que era un cuerpo como orgánico, porque en un punto tuvo que ser clandestino, iban y los cazaban, un cuerpo de delegados de más de 40 compañeros, ¿viste? De arquitectura solo, había mucha gente. En algún punto se hizo clandestino y nadie sabía bien quién estaba y quién no estaba. Participar de la asamblea ya era un problema, entonces muchos no querían ni ir, ¿viste? Y uno lo tenía que pensar 2 veces. Y también había lamentablemente muchos compañeros que funcionaban como buchones, porque además se buscaba, digamos, la denuncia no era ¿a qué denunció? A Carlito, bueno, lo agarraron, no, se lo seguía a Carlito a ver qué relaciones tenían, iban mucho más allá, digamos, iban... Se hacía inteligencia, digamos. Claro. Y en el barrio yo tengo muchos compañeros desaparecidos de distintas organizaciones o partidos políticos de distintas líneas, obviamente todas las que estaban en contra de los milicos, ¿no? Que eran casi todos. También buscaban como de unir, entonces a vos te ubicaban en la facultad, pero toda la inteligencia hacía de que llegaban hasta donde vivías vos. Era sencillo, vos, digamos, yo era un estudiante y un laburante. Yo iba a la facultad a la noche, salía a las 11 y media de la noche, a las 12, y me tomaba el 37 hasta Lanús, de Lanús otro colectivo hasta Banfield, y llegaba a la 1 de la mañana, el otro día me tenía que ir a laburar a las 9, o sea que si me estuvieron siguiendo vieron que no había mucho más que eso. La gente joven participábamos mucho de todo lo que fuera lo político. Bueno, de hecho en mi casa todo el mundo, un domingo que nos juntábamos así, estas cuestiones de juntar otros familiares que venían de capital, ¿no? de Buenos Aires a Banfield, la discusión política se daba. Y en la universidad, bueno, de hecho estaba esto, ¿no? De la parte académica específicamente, que se la dejaban a los profesores. Muchos profesores tuvieron que ir, por supuesto. Los que quedaron laburaban y colaboraban. No puedo decir que eran buchones o qué, porque eso no nos vamos a enterar, pero hacían como que nada pasaba, ¿viste? Pero en Buenos Aires sí, obviamente se sabía, ¿viste? Que, digamos, un compañero dejaba de venir. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Estará enfermo? ¿Qué sé yo? De hecho, nunca más lo volvimos a ver, nunca más supimos nada de ellos. Pero si llegabas a tener alguna relación con uno del cuerpo delegado de la facultad, era probable que también te llevaran. Por ejemplo, en las marchas y manifestaciones, había un compañero, mientras se pudieron dar, ¿no? Después se suspendió, porque ya te esperaban a los tiros, no tenía ningún sentido. Pero mientras se podía dar, había un compañero que era el de control, que llevaba todos los nombres. Ese tipo no iba a la marcha. Entonces yo tenía tu número de teléfono y tu nombre, el tuyo. Ahora, ese compañero no podía ser detenido, obviamente. Bueno, pasó que un salame, porque la novia fue, el tipo dijo yo voy, lo engancharon a él. Y estoy hablando de represión común, no la voy a avalar en ningún sentido, pero no lo del asesinato, sino de llevarte en cana. Bueno, al día siguiente nos andaban buscando uno por uno. Y en la radio nosotros teníamos que escuchar Radio Colonia, que era un poco lo que hoy es Telesur, ¿no? En realidad asemejaba esa idea. Porque Radio Colonia era la radio que te decía de alguna manera qué cosas estaban pasando. Creo que en algún sentido era insostenible la situación económica, sí, pero ya habían pasado muchas situaciones de ese tipo. Entonces, mi opinión es,
¿Qué sector de la sociedad estaba de acuerdo? Los que laburábamos no. Los que laburábamos en ningún momento, y se sabía que estaba llegando, y bueno, ahí la parte política lamentablemente tampoco ayudó a que hubiera un recambio democrático, digamos. Esta señora debería haberse ido, y no sé la parte cómo hubiera sido en ese momento, ahora no me acuerdo cómo estaba la cosa, pero era constitucional en la vieja historia, lo justo y lo legítimo. Era legítimo, sí, pero era lo justo, ¿viste? Entonces, de hecho, el golpe militar de alguna manera se veía venir, y mucha gente no estuvo de acuerdo. Pero yo supongo que las clases altas, ¿viste? Como que encontraron una cosa, bueno, por fin se echaron, ¿no? Con más que era un gobierno, por lo menos de origen peronista. Después, si se desvirtuó, me parece que sí que se desvirtuó, ya de peronista no tenía nada, por lo menos el peronismo que yo entiendo.